Por favor, abra su Biblia en el libro de Proverbios. Yo voy a dar esta introducción, versículos 1 al 7, porque Proverbios es un libro singularmente necesario para las circunstancias en las que vivimos. En alguna ocasión me preguntaron, ¿cuál es tu libro favorito de la Biblia? Y generalmente mi respuesta es bastante simple. Tengo solo 66 libros favoritos, como ya pudieron darse cuenta un poco. Me gusta Isaías, me gusta Jeremías, me gusta Ezequiel, Daniel, Deuteronomio, Proverbios, por supuesto. Y el Señor me ha permitido el privilegio de estar enseñando en nuestra iglesia, en las oportunidades que tengo de enseñar, el libro de Proverbios. Hasta este momento hemos estudiado el capítulo 4 y vamos lento, no estamos apresurados en esto. Y la razón por la que necesitamos ir lento es porque necesitamos comprender lo mejor posible el mensaje de Dios para nosotros. El libro de Proverbios es considerado uno de los libros de sabiduría. La categoría general son libros de poesía. Dentro de los libros de poesía hay libros de sabiduría, como el libro de Proverbios y Eclesiastés. Y de manera más particular, más específica, Proverbios es un subgénero de la sabiduría. Hay una forma interesante en la cual nosotros necesitamos venir a la Biblia y específicamente al libro de Proverbios, y se lo planteo en forma de pregunta. No conteste, no levante su mano, no queremos testimonios, pero considere lo siguiente: ¿escuchas con atención antes de responder a la gente? ¿Escuchas con atención antes de responder a la gente? ¿Sabes cuándo debes guardar silencio? ¿Y lo haces? ¿Muestra usted moderación en su forma de comer y en su forma de disfrutar algunas bebidas? ¿Te dejas arrastrar por placeres ilícitos? ¿Pierdes los nervios bajo presión? ¿Aceptas los consejos con facilidad? ¿O eres como yo, de esos renuentes que digo, no, yo sé más que tú, ¿cómo me vas a aconsejar? ¿Recibes las críticas con una actitud humilde, sencilla, dispuesto a aprender? ¿Buscas honores para ti mismo en lugar de reconocer que hay muchas otras personas que participan en el éxito del cual tú estás participando? ¿Sabes trabajar con diligencia o necesitas un capataz que se encuentre detrás de ti indicándote a qué hora levantarte, qué hacer, cuándo y cómo? ¿Planeas con antelación y ahorras tu dinero? ¿O eres como el clásico mexicano que el dinero le quema las manos? ¿Eres considerado con otras personas? ¿O esperas que las personas sean consideradas exclusivamente contigo? Ser sabio implica considerar estas preguntas y saber de qué forma nosotros podemos alinear nuestra vida al tipo, al estilo, al estándar de vida que Dios pide para nosotros, y no a la inversa, tratar de que Dios se acople a lo que nosotros creemos que es el mejor estilo de vida y también hacer un juicio sobre los demás, considerando que ellos son los que tienen que ser flexibles, tolerantes, humildes y sujetarse a nuestro estilo de vida. En el libro, en el contexto del israelita del siglo X a.C., cuando esto fue escrito, la sabiduría era algo sumamente preciado. Una persona sabia era una persona que se decía que estaba adornada con guirnaldas de gracia, como lo describe el libro de Proverbios en el capítulo 1, el capítulo 3 también. Era una persona que era reconocida como alguien que tenía valor delante de la sociedad. Podía contribuir para algo dentro de la sociedad. La sabiduría no se medía en términos de inteligencia, la sabiduría no se medía en términos de habilidades necesariamente, la sabiduría se mide en términos de qué tan profundo es tu temor a Dios. Eso es lo que mide la sabiduría en el contexto bíblico. ¿Qué tan profundo es tu temor por Dios? Y vamos a ahondar en ese tema del temor de Dios porque es uno de los temas más mal comprendidos en los estudios bíblicos. El libro de Proverbios es un libro de instrucciones con el propósito de que hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes, solteros, casados, toda persona que lo recibe, sepa cómo vivir una vida que honra a Dios.
Yo no sé si este tipo de comentarios que voy a hacer a continuación es común aquí, pero en México es bastante común. Mucha gente dice, si tienes problemas con tus hijos, léeles el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es para los niños, es para los jóvenes, ¿no es así? El versículo 4 es lo que dice. Pero entre más leo el libro de Proverbios, más me convenzo que el libro de Proverbios no es para los hijos, es para los padres. Es para los padres. Porque nos indica el tipo de enseñanza con el cual nosotros tenemos que influir a nuestros hijos. Y no solo para padres, puede ser para abuelos también, porque indica el tipo de enseñanza, el tipo de influencia que nosotros como personas adultas de influencia podemos darles a otros que están bajo nuestra autoridad y responsabilidad. Ahora déjenme leer Proverbios capítulo 1, versículo 1. Este versículo 1 nos dice muchas cosas acerca del libro. Dice, lo leo de la Nueva Biblia de las Américas, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Un principio fundamental de interpretación es preste atención a cada una de las palabras que el autor está utilizando cuando dice algo. Observe lo primero que dice, los proverbios de Salomón. ¿Qué nos está indicando esto? Nos está indicando al menos tres cosas. Primero, el género literario del libro. ¿Qué género es? Proverbial. Cuando usted lee Isaías capítulo 1, versículo 1 y la visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, ¿qué es lo que está indicando esa expresión? Indica también el género, que es el libro de Isaías, un libro de profecía y de manera más específica, visiones. Preste atención, es un buen principio de interpretación. Preste atención a lo que dice el texto. En segundo lugar nos dice, ¿quién es el autor? Los proverbios de Salomón. ¿Quién es el autor? Salomón. Implícitamente nos ubica en el contexto histórico. ¿Cuándo vivió Salomón? En el año 960 al 920 a.C. Esto implica que la mayoría de los proverbios que tenemos aquí fueron escritos en esa época. Un desafío con el libro de Proverbios es que es una compilación, al igual que el libro de los Salmos. ¿Cuánto duró el tiempo de compilación del libro de los Salmos? Posiblemente 1000 años. El salmo más antiguo es el Salmo 72, escrito por Moisés. Y el salmo último, que fue posiblemente escrito en el año 600, posiblemente un poco después del exilio, no sabemos quién es su autor. Pero el libro de Salmos fue escrito en un periodo de aproximadamente 1000 años. El libro de Proverbios no fue escrito en un periodo tan extenso, pero sí fue compilado hacia una época posterior. Pero bueno, el versículo 1 nos dice el género del libro, el autor del libro, el contexto literario, pero también el contexto histórico, pero también nos da un contexto más específico. ¿Quién es Salomón? Hijo de David. ¿Por qué menciona a David? Bueno, por algo muy importante, el pacto davídico. El pacto davídico. Mucho de lo que nosotros leemos en Proverbios, hermanos, apunta al cumplimiento del pacto davídico. No lo vamos a ver, no podemos verlo, hay muchos detalles, solo me lo menciono. Y finalmente dice, Rey de Israel. En otras palabras, este versículo 1 nos está dando mucha información acerca del libro de Proverbios. El género literario, su autor, contexto histórico, incluso contexto cultural, al indicar que es rey de Israel. Es rey de Israel porque sabemos que posteriormente Israel se dividió en dos secciones. Ahora, la palabra proverbio, ¿qué significa un proverbio? Generalmente nosotros entendemos un proverbio como un dicho breve. Al buen entendedor, ese es un proverbio, o más bien un tipo de proverbio. Los capítulos 1 al 9 de Proverbios son un conjunto de discursos, enseñanzas específicas que tratan de comunicar una verdad, una realidad particular. A partir del capítulo 10, versículo 1 hasta el final de Proverbios 31-31, esos son los dichos más breves del libro de Proverbios. Pero esto no significa que los primeros 9 capítulos, que son discursos, no sean proverbios. De hecho, en el contexto israelita, un proverbio no se reduce a una breve afirmación como la que acabamos de comentar. Un proverbio es una enseñanza, cualquiera sea la extensión, que está comunicando una verdad específica a través de diversas imágenes literarias. Es una enseñanza que comunica una verdad específica por medio de
diferentes imágenes literarias. Les doy un ejemplo específico. Usted ha leído posiblemente Mateo 13. ¿En qué capítulo de Mateo van? 5. Bueno, ya casi llegan al 13, les faltan 8. Pero léalo. Mateo 13, ¿qué tenemos en Mateo 13? Parábolas del reino. Las parábolas del reino, escuche bien, las parábolas es un subgénero de los proverbios. Las parábolas son un subgénero de los proverbios. Y las parábolas las encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero lo que estamos haciendo aquí es simplemente definiendo. Un proverbio es una enseñanza que Dios provee con la autoridad de Dios mismo, con el propósito de que el pueblo de Israel sea transformado. Y de manera especial, nosotros como hijos de Dios seamos transformados en nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar y en el desarrollo de nuestros deseos. Lo que Proverbios va a insistir constantemente es que antes de transformar tu conducta, necesitas ser transformado en tu corazón. Antes de transformar tu conducta, necesitas ser transformado en tu corazón. Ustedes conocen el famoso texto Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? ¿Por qué? De él mana la vida. Ese texto no cae en un vacío. Antes de eso, Salomón nos ha dado 3 capítulos donde ha subrayado la importancia, la necesidad, la prioridad, la vitalidad de identificar el problema central. Y el problema central es tu corazón. Si tu corazón no cambia, tú no cambias. Si tu corazón está muerto, tú estás muerto. Si tu corazón no depende de Dios, no confía en Dios, tú no lo vas a hacer. Tu mente no lo va a hacer. Así que lo que va a hacer Proverbios es enseñarnos fundamentalmente esta necesidad de recibir la sabiduría de Dios en el interior. No de manera intelectual, no de manera aparente, no de manera externa, de manera genuina, teniendo una sujeción plena a la autoridad de Dios. Ahora, ¿qué es lo que vamos a estudiar nosotros en Proverbios 1, versículos del 2 al 7? Vamos a estudiar lo siguiente. 6 bendiciones de aprender a temer a Jehová. Y solo quiero hacer un breve comentario. Algunos de los que estuvieron ayer ya se dieron cuenta que yo utilizo de forma intercambiable el nombre Jehová y Yahweh. La expresión Yahweh es una transliteración del hebreo al español. Jehová es una traducción que surgió allí por la Edad Media entre los judíos que vivían en Alemania. Pero es lo mismo, así que solo para no confundirlos. Vamos a estudiar 6 bendiciones al aprender a temer a Yahweh que nos obligan a estudiar y atesorar su sabiduría. 6 bendiciones de aprender a temer a Jehová que nos ayudan, o nos obligan más bien, a estudiar y atesorar su sabiduría que está en la Escritura. La expresión del versículo 2 al 7 está lleno de amplios, como dice un comentarista, carnosos bocados de sabiduría que están diseñados para abrir el apetito incluso del lector más casual. Vean lo que dice, versículos 2 al 7. Para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, el inteligente adquirirá habilidad, para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. La primera bendición la tenemos en la primera parte del versículo 2. Primera bendición, la palabra de Dios, la sabiduría de Dios transforma tu carácter. La sabiduría de Dios transforma tu carácter y te reorienta hacia Dios. Dice el versículo 2, para aprender sabiduría e instrucción. Sabiduría e instrucción. Otra traducción puede ser sabiduría piadosa y la instrucción específica de Dios. La palabra predominante en hebreo, sabiduría, es un término amplio que dispone de una combinación de habilidades sobre cómo aplicar el conocimiento en aspectos prácticos de nuestra existencia. Cómo aplicar el conocimiento en aspectos de relación, en aspectos de comunicación, en aspectos de sentimientos, en aspectos de conducta. Lo que Dios pretende hacer con nosotros es transformar nuestro interior con el propósito de que esté orientado fundamentalmente para amarlo a Él por sobre todas las cosas. Dios no creó al hombre con el propósito de que el hombre se ame a sí mismo. El hombre ya se ama a sí mismo, y si no me creen, mírese en un espejo y vea la ropa que trae. Eso es amor por uno mismo. Dios no nos creó para amarnos a nosotros mismos, sin embargo lo hacemos de manera natural. Lo que Dios hizo fue crearnos para traer gloria a Él.
Dios nos creó para traer gloria a Él. En el libro de Proverbios, la sabiduría significa vivir con destreza. Vivir con destreza, es decir, tener la capacidad de tomar decisiones apropiadas y vivir con éxito. Ahora, ¿qué significa éxito? No un éxito definido por la sociedad, sino un éxito definido por Dios. ¿Y cuál es el éxito definido por Dios? Adoración a Dios. Si alguien adora a Dios en términos de lo que Dios dice, en términos de lo que Dios es, esa es una persona exitosa. Y recuerden lo que Pablo le dijo a los corintios, ahí en la primera carta de los Corintios, capítulos 1 y 2. ¿A quién escogió Dios? ¿A lo fuerte del mundo? ¿Lo sabio del mundo? ¿Lo rico del mundo? ¿Lo importante del mundo? No, a los necios, a lo que no es para avergonzar a lo que es. Delante del mundo somos unos perdedores, y está bien. Delante de Dios, si vivimos su palabra, si nuestro corazón ha sido transformado, entonces tenemos éxito desde la perspectiva de Dios. Un sabio es el que vive con habilidad y produce cosas de valor duradero para Dios y para la comunidad. Preste atención a eso. Un sabio es el que vive con habilidad y produce cosas de valor duradero para Dios y para la comunidad. Si tú estás haciendo algo en tu familia, en tu iglesia, como persona, que no tiene un valor eterno, eso no es sabio. Si tú estás haciendo algo, practicando algo, pensando algo, atesorando algo, que no está sirviendo para la edificación mutua de la comunidad local en la cual Dios te ha puesto, eso no es sabio, eso es necio. Y necesitas reorientarlo hacia Dios. Observe el versículo 2, para aprender sabiduría e instrucción. La sabiduría permite al hombre tratar adecuadamente los principios básicos de la verdad, de la vida y la eternidad. La sabiduría de Dios es la única que nos permite tratar de forma adecuada los principios básicos de la vida y la eternidad. Es decir, estamos viviendo en el aquí, en el ahora, pero sabemos que no somos de este mundo. Sabemos que nuestra realidad no está limitada a este mundo, porque estamos pensando en la eternidad, donde si alguien muere y cree en Cristo, estará eternamente con Él, disfrutando de su presencia para siempre, adorándolo de manera plena y absoluta, sin la existencia del pecado, sin la interrupción de la distracción, concentrado absoluta y plenamente en Dios. Eso es lo que produce la sabiduría en un ser humano, la sabiduría bíblica, la sabiduría que proviene de Dios, que transforma el interior del corazón del hombre. Ahora, la instrucción que aparece en la segunda parte del versículo 2, aprender sabiduría e instrucción. ¿Qué es la palabra instrucción? La instrucción se refiere a establecer una norma de conducta. Establecer una norma de conducta. Y cuando alguien es instruido, significa que está siendo corregido física o intelectualmente para que alcance ese estándar. La instrucción implica, por lo tanto, la educación de la mente con el propósito para aprender los conceptos, la información, las verdades que Dios da en su palabra. Y cuando la mente es transformada, entonces hay una transformación moral. Preste atención al flujo de lo que está diciendo Proverbios. Lo más importante para Dios no es la conducta. Lo más importante para Dios no es la conducta. El objetivo al cual la palabra de Dios debe dirigirse siempre es, fundamentalmente, el corazón. Transformar la mente. ¿Por qué Pablo nos dice, Romanos 12, versículo del 1 al 2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, agradable y perfecto? ¿Por qué? Porque el problema surge de la mente hacia el exterior, de la abundancia del corazón. Habla la boca. ¿De dónde vienen homicidios, fornicaciones, adulterios, etcétera? Marcos 7, 20 al 22. Vienen del corazón. El énfasis que Dios da en su palabra, a través de toda la palabra, es la transformación del corazón, la transformación del carácter. Si el carácter de un individuo no está orientado hacia la adoración a Dios, esa persona no tiene sentido de su existencia. El único que tiene un entendimiento correcto de por qué existe, de dónde vengo y hacia dónde debo ir, es el cristiano. Solo el cristiano entiende la realidad de su existencia. Solo el cristiano tiene un sentido de su vida. El día de hoy, piensen lo siguiente, esto es tan actual. Hay un montón de niños en cuerpo de adultos
que sienten que están en el cuerpo equivocado. ¿Dónde está el problema? No está en la conducta. No está en la conducta. La psicología se esfuerza por transformar la conducta y a veces lo logra. Pero ¿cuál es el problema? Su intención nunca cambia. Su interior nunca cambia. No hay una afección en el núcleo de la persona. ¿Y cuál es el núcleo de la persona? Su corazón. Su problema es que aman un pecado y utilizan elementos externos para alentar, nutrir, alimentar ese pecado. El cristiano tiene que entender fundamentalmente que la vida cristiana consiste en la transformación del interior. Y esto, indudablemente, tarde o temprano, se va a expresar por lo que el Señor Jesucristo enseña en los Evangelios. Frutos dignos de arrepentimiento. Frutos que expresan un arrepentimiento genuino. Pero esto comienza con la sabiduría de Dios que tiene que instruir nuestra mente, y cuando nuestra mente está instruida, entonces tenemos una expresión moral en el contexto social. Pero esto es producido solo por el temor a Dios. Primer bendición que tú como cristiano vas a poder experimentar al momento de estar deseando y nutriendo esta intención de temer a Dios. Primer bendición, la transformación de tu carácter. La transformación de tu carácter. ¿Quieres saber por qué eres tan explosivo en ira? ¿Por qué eres tan impaciente? ¿Por qué eres tan soberbio? El problema no son los demás. No sé si utilicé esta ilustración ayer, pero qué bueno que tengo una botella de agua. ¿Qué hay dentro de esta botella? Agua, es obvio, ¿verdad? Ahora, imagínese que mi mano son las circunstancias. Esto es el corazón de la persona. Imagínese que yo abro esta botella, digo, no lo voy a hacer, no quiero mojar la alfombra, pero imagínese que yo abro esto y lo oprimo. ¿Qué es lo que va a suceder? Se derrama el agua. Ok, le pregunto, ¿quién creó el agua? ¿Las circunstancias? No, el agua ya estaba ahí. ¿No es así? Ahora déjenme aplicarlo de manera más específica a nuestras circunstancias. Si usted es una persona iracunda, estas son las circunstancias, este es su corazón. ¿Y qué es lo que hay en su corazón? Ira. ¿Qué es lo que hacen las circunstancias? ¿Crean la ira? No. Las circunstancias simplemente exprimen la botella y hacen que lo que hay dentro venga afuera. Esa famosa expresión, es que él me hizo enojar, es que ella me hizo enojar, es que mi hijo me hizo enojar, soy impaciente por culpa de estos chamacos que no me dejan tranquilo para estudiar. ¿Son ellos el problema? No. El problema nunca es lo que está afuera, el problema siempre es lo que está dentro. ¿Qué es lo que hace el temor de Dios? Versículo 1, para aprender sabiduría e instrucción. El temor de Dios te transforma desde el interior hacia el exterior. El temor de Dios transforma tu carácter. Escuche bien esto. Yo crecí en el contexto de Alcohólicos Anónimos, y Alcohólicos Anónimos trata de cambiarte el carácter por detener tu forma de beber. Alcohólicos Anónimos, Comelones Anónimos, Drogadictos Anónimos, todos estos anónimos, lo único que pueden transformar es tu conducta. Nunca te van a transformar el corazón. El único que puede transformarte el corazón es Dios. El único que puede transformar tu carácter, tu forma de pensar, tus deseos, es Dios. Nadie más. ¿Por qué necesitas aprender a temer a Dios? Porque esto trae esta bendición, tu transformación del corazón. Segunda bendición que vamos a obtener si tememos a Dios, si tememos a Jehová. Dios te va a transformar tu forma de pensar, va a transformar tu intelecto. Versículo 2, segunda parte, para discernir dichos profundos, discernir dichos profundos, discernir o conocer, creo dice la Reina Valera, implica la capacidad de distinguir entre elementos opuestos. Escuche bien esto, hay personas en la actualidad que no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, el blanco y lo negro. ¿Por qué? Versículo 2, porque no tienen discernimiento espiritual. No tienen discernimiento.
Están viviendo en una dinámica tradicional, pero no están pensando. La palabra de Dios te obliga a pensar. La palabra de Dios te obliga a evaluar. La palabra de Dios te obliga a tomar decisiones bien fundamentadas, bien analizadas, bien reflexionadas, que orientadas correctamente te van a dirigir a la cercanía y la comunión con Dios. El discernimiento es la capacidad de distinguir entre opuestos, y el temor de Yahweh produce discernimiento en los creyentes. Este discernimiento no viene de manera natural, no lo vas a obtener en un seminario de psicología, no lo vas a obtener en un retiro espiritual, lo vas a obtener solo en la medida en la que tú dependas de Dios. Es la única forma. Dice el rey Salomón, para discernir dichos profundos. Este entendimiento o este discernimiento, dice un autor, es la capacidad de mirar el corazón de un asunto y discernir las diferencias que están en juego en las opciones que se sopesan. Lo explico. Todos nosotros necesitamos tomar decisiones a lo largo de nuestra vida. Vamos a poner un ejemplo simple, el matrimonio. Tú necesitas elegir con quién te vas a casar. Y tienes dos alternativas, un creyente y un incrédulo. Bueno, para empezar el ejemplo ya está mal. Digamos dos creyentes, uno maduro y uno inmaduro. ¿Qué hace una mente que discierne? Una mente que discierne anticipa posibles escenarios que van a presentarse si toma la opción A o la opción B. Como decía el comediante mexicano López Chabelo. Si no tomas la A, te la catafixio por la B. El creyente tiene la necesidad de anticipar posibles resultados si toma una opción u otra. Ahora, ¿cómo se hace esto? Usando la mente. Muchos críticos del cristianismo dicen es que el cristianismo es una religión de descerebrados, no piensan. ¿Sí? Lea este versículo y entiende el significado. El discernimiento espiritual significa la habilidad, la capacidad, la práctica de estar pensando todo el tiempo en las opciones que tiene delante de usted y evaluar cuál de esas opciones es la mejor desde la perspectiva de Dios. Eso es discernimiento espiritual. ¿Quién puede darnos este discernimiento? Solo Dios. El temor de Jehová produce este discernimiento. Entonces, la meta de Dios es, primero, la transformación de mi corazón, mis deseos, mis intenciones. A continuación, después de transformar mis deseos, Dios está transformando mi mente. En tercer lugar, tercer bendición que Dios nos presenta, Dios transforma tu conducta. Observe el flujo del énfasis que Dios está haciendo. No es de la conducta al interior, sino a la inversa, del interior a la conducta. Toda religión humana, todo sistema humano está fundamentado principalmente a partir de lo exterior para transformar el interior. ¿No es así? Piense, por ejemplo, en el movimiento de la nueva era, estas religiones místicas. ¿Qué es lo que sugieren? Para encontrar tu estado de paz, para encontrar, como ellos dicen, el Dios que está dentro de ti, pon paz a tu alrededor y pon tus mantras, tu incienso, que alíneate de tal forma, que pon tu cama en dirección hacia Saturno porque las estrellas te van a iluminar. Y ¿cuál es su énfasis? Lo externo. Y a partir de allí vas a encontrar una paz progresiva en tu interior. En México tenemos una expresión, sí, pues mangos, ¿qué? Eso no se logra. Nada de lo externo puede transformar tu corazón. Lo único que puede transformar tu corazón, tu pensamiento y tu conducta, respuesta, Proverbios 1:7, el temor de Jehová. Es el único que puede transformarte. Nada más te va a transformar, solo la palabra de Dios. Vean, tercer bendición, la transformación de la conducta, versículo 3, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad. Piensa en lo siguiente, ¿qué tan fácil es para usted recibir un comentario? ¿Qué tan fácil es para usted recibir una corrección? ¿Qué tan fácil para usted es recibir una crítica? Una de las clases que tuvimos en el seminario fue el laboratorio de predicación, que tendría que ser, hermanos, de verdad, una carnicería. Tendría que ser, para nosotros nos fue ligerito. Algunos fuimos más rudos, pero tendría que ser una carnicería. ¿Por qué? Porque es una serie de críticas en lo que estás predicando. Es una crítica de tu presentación, es una crítica de tu sermón y es una crítica de tu estudio.
¿Y sabe qué? Esa es una forma de pulirnos. Pero de manera natural, escuche bien, nos cuesta trabajo recibir un comentario acerca de algo que hemos dicho o hecho. Nos resistimos. No lo recibimos con gratitud, no lo recibimos con humildad, no lo recibimos con generosidad, no, al contrario, de inmediato viene a nuestra mente, ay, sí, como si tú supieras mucho. Empezamos a tener una crítica. ¿En dónde? La circunstancia simplemente apretó y surgió lo que hay ahí. ¿Qué es lo que hay ahí? Orgullo, arrogancia, un sentido de superioridad. ¿Qué es lo que puede transformar eso? La palabra de Dios. Versículo 2, aprender sabiduría, instrucción, discernir dichos profundos para recibir instrucción, para recibir, observe, solo Dios nos puede hacer aptos para recibir su instrucción. Grabe eso en la mente. Solo Dios te puede hacer recibir su palabra. Pero mi pastor es buen maestro. Tu pastor no te puede transformar. Pero mi mamá ha llorado por mí. Tu mamá no te puede transformar. Pero mi papá me dio unas zurras sin presión. Tu papá no te puede transformar. El único que puede hacerte entender la palabra de Dios es Dios mismo. Solo Dios. Por eso necesitamos caer de rodillas y decir, Señor, abre mis ojos para que entienda las maravillas de tu ley. Nadie más nos puede hacer entender la Escritura. Hermanos, de verdad, he escuchado predicadores que son tan buenos exponiendo la verdad del Señor y las personas salen inmutadas. ¿De qué hablo? No sé y no me importa. No cambia. ¿Por qué? ¿De qué depende? De Dios. Dios es el que transforma nuestra conducta. La conducta transformada, por lo tanto, será el resultado de la transformación del carácter y del pensamiento. Vean el versículo 3, recibir instrucción en sabia conducta. ¿A qué se refiere con sabia conducta? En términos simples, significa una vida de integridad delante de Dios. Una vida de integridad delante de Dios. Si hay integridad en el interior, hay integridad en el exterior. Nada de que una mentira piadosa o nada por el estilo. Es una transformación. Y esto otra vez, hermanos, comienza en el interior. Dios necesita transformar tu corazón. Posteriormente empezar a trabajar con tu mente estas falsas ideas, falsos conceptos que yo puedo tener acerca de Dios. Y entonces va a expresarse por una conducta orientada hacia Dios en la dirección correcta. Solo Dios puede hacer esto. Y vean parte final del versículo 3. ¿A qué se refiere la sabia conducta? Un comportamiento prudente y apropiado. Es justicia, juicio y equidad. La justicia es un término legal y se refiere a tener conformidad a una norma específica. La justicia es un término legal y se refiere a tener conformidad con una norma específica. Piensa en una norma específica entregada por Dios. No mientas. La justicia implica, por lo tanto, que yo hago el esfuerzo en el poder del Espíritu para alinearme con esta norma. En todos los contextos. Aun cuando esto implique que vaya a experimentar cierto sufrimiento por Cristo. Segundo término, justicia, juicio. Juicio. Este juicio es otro término legal, implica la toma de una decisión en el contexto de un juicio, es decir, tomar una decisión apegándose a la ley. Tomar una decisión apegándose a la ley. Se espera, por lo tanto, que el que teme a Yahweh haga un juicio semejante en su mente y elija la conducta que se apegue más a la voluntad de Dios. Todo el tiempo, hermanos, necesitamos estar pensando en cuáles de las alternativas que tengo se va a orientar más hacia Dios de una forma correcta. El creyente tiene libertad. Tengo libertad de tomar agua o refresco. ¿De qué forma voy a honrar más a Dios? Posiblemente en ambas. Pero ¿qué tal vez un litro de agua con un litro de refresco? Bueno, tal vez un litro de refresco ya no es lo mejor. Teníamos un compañero, hermanos, de verdad, nunca lo vi tomando agua. Nunca. Siempre su coca. Siempre, todo el tiempo una coca. Ahora, no tengo nada en contra de la coca. Digo, a mí no es que me llame la atención los refrescos. No está mal. Alguien puede hacer todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Está bien. Pero
hay veces en que los productos, objetos o cosas que pueden ayudarnos a adorar a Dios pueden ser instrumentos que más bien nosotros adoramos en lugar de adorar a Dios. Piensen lo siguiente, las computadoras, tablets, teléfonos, son buenos, son muy útiles. ¿Cuál es el problema? Cuando todo el día estoy metido en este aparato. Estoy desperdiciando mi vida, estoy desperdiciando mi tiempo. En alguna ocasión, no sé si usted ha escuchado el programa John Piper Responde, le enviaron una pregunta al pastor John Piper, no sé si ese ya está traducido al español, y un joven le hizo la pregunta, bueno, déjeme revisar, no sé si tengo eso aquí, porque no quiero repetirlo, creo que no. Le hizo la pregunta, Pastor John Piper, estoy convencido de que Dios es la máxima fuente de mi gozo y de mi autoridad. Sin embargo, fácilmente puedo invertir hasta 3 horas en los videojuegos sin sentir ningún remordimiento. ¿Qué me puede aconsejar al respecto? Y le dice que tu confesión es falsa. Tu confesión es una pantalla simplemente. No puedes deleitarte en Dios y estar destruyendo 3 horas de tu vida diariamente sin experimentar ningún tipo de remordimiento jugando videojuegos. ¿De qué te sirve construir imperios virtuales de los cuales no obtienes ningún beneficio? Ahora, otra vez, ¿podemos participar de eso? Tal vez sí, pero con medida. No nos podemos dejar dominar por lo que el mundo nos ofrece. Entonces necesitamos aprender a tomar decisiones que estén orientadas a la gloria de Dios. Eso es el juicio. Tercer palabra que aparece al final del versículo 3, equidad. Equidad simplemente se refiere a lo que es agradable y correcto. Lo que es agradable y correcto. Es una característica que implica imparcialidad y rectitud. Imparcialidad y rectitud. O en forma de resumen, es una persona íntegra. En cualquier lugar, en cualquier contexto, con cualquier persona. Su conducta no cambia, sus juicios no cambian dependiendo de las circunstancias. Hay cristianos que se les puede denominar cristianos tipo camaleón. Los pones en un lugar y están de un color, y en otro lugar y cambia el color. En México tenemos un dicho, el que es perico, donde quiera es verde. El que es cristiano, donde quiera es cristiano. Donde quiera. Aquí y en China. Mi cristianismo no va a ser diferente de mi cristianismo en México. De otra manera sería un hipócrita. El cristiano tiene que ser cristiano. Entonces, esta expresión, equidad, implica una conducta imparcial y recta, tener un comportamiento íntegro. Ahora, ¿quién me puede dar esta integridad? Otra vez, la sociedad no te lo va a dar. La religión no te lo va a dar. Hay una persona que te lo puede dar y esa persona es Dios mismo. Cuarta bendición que nosotros tenemos, versículo 4. Para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. ¿Cuál es la cuarta bendición que obtenemos ahí? Transforma la inmadurez. El temor de Yahweh, el temor de Jehová transforma tu inmadurez en crecimiento espiritual progresivo. La palabra de Dios te transforma. El texto habla de un simple o un ingenuo. ¿Quién es un simple o un ingenuo? Por favor, todos miren, eso es una puerta. Ay, sí que novedoso, ¿verdad? Van a decir. Sí, es una puerta, si no lo sabían. ¿Qué es lo que es un simple? Un simple es una persona, en el pensamiento hebreo, la palabra simpleza implica un marco que tiene la puerta completamente abierta. Eso significa, todo entra, pero al mismo tiempo, todo sale. No retiene absolutamente nada. Lo que Dios está diciendo para dar a los simples, a esos que tienen la mente abierta, ¿qué es lo que te dice el mundo hoy? No seas tan cerrado, no seas tan tradicional. El presidente de México le tira a los tradicionales con toda su fuerza. Es que tienen que tener la mente abierta. ¿Saben qué es lo que le están diciendo al mundo en términos bíblicos? Voy a utilizar una palabra, espero no ofenderlos. Sé un estúpido, literalmente. La persona con la mente abierta es la persona más tonta en el mundo. ¿Qué es lo que nos ha enseñado el versículo 2? Discernimiento. La capacidad de utilizar la mente con el propósito de sopesar las circunstancias y tomar la mejor decisión que honre la voluntad de Dios.
Lo único que nos puede llevar de la simpleza, de la tontería a la madurez es el temor de Dios. Versículo 4, para dar a los simples prudencia. ¿Qué es la prudencia? Otra vez esta capacidad de evaluar la información que lleva a la gloria de Dios. Un simple, escuche bien esto, un comentarista lo define como una persona que actúa como un descerebrado moral, ya que es incapaz de evaluar la información que llega a su mente. Esos sí son descerebrados. El simple en términos bíblicos es una persona que no analiza, no piensa, no razona, no reflexiona, no evalúa y se cree todas las cosas. Se cree todas las cosas. Si alguien dice yo soy hombre, se lo cree. Si alguien dice soy mujer, aunque sea hombre, se lo cree. Eso es simpleza. Eso es simpleza. La solución está en el temor de Yahweh. El temor de Jehová es lo único que capacita al simple para evaluar con astucia los consejos que recibe o las circunstancias en las que se encuentra. Escuche bien esto, no todo consejo te va a llevar en la dirección correcta. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es tu responsabilidad como cristiano? Versículo 2, segunda parte. Discernir. Discernir. Escucha todo, sí, pero evalúa. Pablo le dice a los tesalonicenses, primero a los tesalonicenses 5:12, recibidlo todo, evaluadlo todo, y recibid lo bueno. ¿Qué implica esto? Piensa, usa tu mente. Otra vez, el cristianismo no es algo descerebrado. El cristianismo exige el más riguroso análisis de toda la información que llega a nuestra mente y tomar una decisión de acuerdo a la palabra de Dios. Y esto aplica para todo, hermanos, absolutamente para todos. Conversaciones comunes dentro de la iglesia, conversaciones con personas en el trabajo, conversaciones con la familia extendida, todo lo que escuchamos en el radio, que bueno, eso ya casi por default está mal, pero lo que escuchamos en el radio, pero si a ustedes les gustan las películas, como a mí, tenemos que analizar cuál es el mensaje que se está presentando allí. ¿Qué están enseñando? Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar en esto. El director tiene una cosmovisión que generalmente es diferente a la nuestra. El actor tiene una cosmovisión que es diferente a la nuestra. El personaje al cual se está interpretando tiene una cosmovisión diferente a la nuestra. Tenemos que analizar todo esto. ¿Cuál es el mensaje que me está tratando de enviar este programa? Y escuche bien esto. Para algunos va a ser un comercial, espero que no lo vean así, pero la educación tiene una cosmovisión que necesita ser sometida al escrutinio. La educación es una cosmovisión que necesita ser sometida al escrutinio. Y no estoy hablando de que usted debe de sacar a sus hijos de la escuela pública y meterlos en la escuela particular o hacer escuela en casa. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de ser conscientes de cómo la sociedad, la educación pública o incluso la educación privada está tratando de imponer una cosmovisión en nuestros hijos. Y si no me cree, piense, ¿qué es lo que se enseña en la escuela en general y muchos de libros de ciencia acerca del origen del universo? Si bien le va, le enseñan el Big Bang, que fue propuesto por Francis Collins, no sé si es cristiano, dice que sí, no sé. Si bien le va, si no, pura evolución. ¿Cuántos miles de millones de años tenemos aquí? Un montón. ¿Cuántos millones de años tiene el hombre en la Tierra? También no sé cuántos, 25,000 millones o algo así. Pero escuche bien esto. Hay teólogos que en la actualidad están promoviendo ese tipo de cosmovisión. Y voy a dar un nombre específico, porque usted necesita tener cuidado con algunas de las cosas que se hablan en ese libro. Wayne Grudem tiene un libro llamado Teología Sistemática, un volumen de 1200 páginas, en el cual él afirma el teísmo evolutivo. Teísmo evolutivo, es decir, Dios utilizó la evolución como un medio para la creación. Especialmente en su segunda edición de esa teología sistemática, Wayne Grudem dice, las pruebas de un universo antiguo son irrefutables, según él, basado en la ciencia moderna. Le pregunto yo a usted algo. ¿Necesito a la ciencia para creer la palabra de Dios? La respuesta es no. La respuesta es no.
Lo que en la actualidad se llama ciencia, basado en el método científico descubierto allá por los años 1700, 1800, con el proceso de la Ilustración, indica que para que algo pueda ser declarado como universal, necesita ser comprobado y repetido. Ahora, yo creo en un Dios sobrenatural. Yo creo en un Dios de milagros. Yo creo que Dios actuó de manera milagrosa en diferentes etapas de la Escritura. Y por eso creo en una creación literal de 7 días, de 24 horas, en los cuales Dios estableció lo que Génesis capítulo 1 indica. ¿Es científico? No, no es científico, pero tampoco la evolución. La evolución no es científica. Si la evolución está basada, ya me estoy yendo por las ramas, pero si la evolución fuera científica, sería repetible, basado en sus argumentos del método científico. El problema es que no es repetible. Así que, en conclusión, la evolución no necesita incluso más fe de la fe que nosotros necesitamos para creer la Biblia. Bueno, me fui por las ramas, perdón, regreso al texto. Proverbios 1, versículo 4. Para dar a los simples prudencia, esta capacidad de análisis con el propósito de evitar las trampas de la vida. Y dice además, y a los jóvenes conocimiento y discreción. Esto es sumamente importante, hemos estado hablando acerca del conocimiento. ¿Qué es conocer? Conocer fundamentalmente se refiere a una relación estrecha. Conocer fundamentalmente se refiere a una relación personal estrecha, creciente, en la cual la persona de manera voluntaria e insistente está procurando un conocimiento cada vez más pleno del objeto que desea conocer. En este caso, el conocimiento del que habla en el versículo 4 es un conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer el temor de Dios? Va a dar a los simples prudencia y a los jóvenes le va a dar conocimiento, es decir, un deseo más profundo por conocer a Dios. Y esta es la respuesta para muchas preguntas, o una pregunta que muchos tienen. ¿Cómo puedo amar más a Dios? Respuesta, venga más con Dios, más frecuente. Venga a la Escritura, lea la Biblia, pero no tengo ganas. Dios no te pregunta si tienes ganas, Dios te ordena, ven a mí, ven a la Escritura. Pero me desvelé anoche, no importa, ven a la Escritura. Es que no tengo ganas de orar, no importa, Dios te llama a orar sin cesar. ¿Cómo puedo nutrir mi deseo por conocer a Dios? Ven constantemente a Dios. El día de ayer creo que hice este comentario, piensa en esto. Los casados, ¿cuál fue la forma en la que te enamoraste de tu cónyuge? Hiciste como un musulmán, la vi, voy a hacer un contrato con su papá y nos vamos a casar en 13 años. No, ¿cómo lo hiciste? Te acercaste a la persona, la cortejaste o ella te cortejó a ti, digo, no hay nada de malo en eso, y empezaron a conocerse y querían pasar tiempo juntos y querían tomarse de las manos y querían abrazarse y querían estar juntitos ahí como dos tortolitos. ¿Cierto o no? Bueno, esto no fue cierto en ustedes, ¿verdad? ¿Cierto o no? Sí, amén, digan por favor. Escuche bien esto, es solo una ilustración natural, terrenal, digámoslo así, que puede trasladarse a la relación con Dios. ¿Cómo vas a conocer más a Dios? Estando cerca de Él. Estando cerca de Él. Algunos preguntan, yo no sé por qué mi vida de oración está apagada. Pues porque no oras, fácil. Es que yo no sé por qué no puedo conocer la voluntad de Dios. Pues porque no estás leyendo tu Biblia, sencillo. La solución está aquí, hermanos. No hay arte de magia, no hay artes ocultas, no hay nada sobrenatural. Ven, lee la Biblia, suplica la dirección de Dios, que te abra la mente para que lo puedas conocer. Y aquí está. Aquí está. Ayer estudiábamos, Dios no está lejos. Isaías capítulo 55, versículo 6. Dios no está lejos. Dios es un Dios inmanente. Él está cerca de su creación, tan cerca que Cristo se hizo hombre. Tan cerca que Cristo experimentó todo lo que tú y yo como seres humanos experimentamos. Sueño, hambre, temor, frío. Todo lo que tú y yo experimentamos, Cristo lo vivió. Por eso el autor de Hebreos capítulo 4, versículo 15 nos dice, tenemos un sumo sacerdote que sabe compadecerse de todas nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios trascendente que está lejos de nosotros, que no le importa nada de lo que hacemos. No, Dios está cerca. Cristo está identificado con todos nosotros.
¿Cómo podemos incrementar nuestro conocimiento de Dios? Viniendo a Dios, viniendo a Dios. Tal vez usted ha escuchado esta ilustración. Imagínense que esto fuera un bote con miel. A mí me encanta la miel. La familia Beltrán ya se dio cuenta, yo me acabé 3 frascos de miel ahí. Imagínense que esto es un bote de miel. Y en el público tenemos dos químicos. Uno de ellos puede darme una fórmula, la fórmula química de la miel. La miel es una combinación de aldehídos, cetonas o lo que sea, y surge esto y tiene la coloración porque tiene pigmentos de no sé qué, o vómito de abeja, que seguramente lo tiene, no sé, algo tiene. Y me puede describir, tiene un grado de acidez de un pH tal y un grado de dulzura de este tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, sabe mucho acerca de la miel. Pero puede haber otro que viene, mete el dedo y lo prueba. Le pregunto, ¿quién conoce mejor la miel en términos prácticos? El que la probó, ¿no es así? Usted puede saber mucho acerca de Dios. Usted puede saber mucho acerca de la Biblia. Usted puede tener una información acerca de, sí, la Biblia son 66 libros constituidos en uno, divididos en 2 testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento, cada uno de ellos dividido en 5 principales secciones, y el bosquejo de Génesis es 2 partes, historia primitiva, historia patriarcal, y bla, 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 bla. Y el pasaje central de Génesis tal vez puede ser Génesis 15, 17, no sé. Puede darme mucha información acerca de la Biblia. O puede darme mucha información acerca de Dios. Bueno, Dios es trascendente, inmanente, omnipotente, eterno, sabio. O puede ser como el que probó la miel y probar a Dios. Probad y ved que Dios es bueno. ¿Cómo incrementas tu deseo por Dios? Conócelo. Conócelo. Esa es la forma en la cual nosotros vamos a crecer en temor por Dios. Es parte de lo que en algún momento David me decía ayer. Nuestro temor por Dios se incrementa en la medida que conocemos a Dios. Bueno, quinta bendición. Quinta bendición que obtenemos del temor de Dios. Versículo 5. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. ¿Cuál es la bendición? Sostiene a los maduros. Sostiene y guía a los maduros. El temor de Jehová sostiene y guía a los que son maduros. A los inmaduros los lleva al punto de la madurez, y a los que son maduros los sostiene en el camino correcto, para evitar caer en la arrogancia. Hay personas que ya son sabias en términos bíblicos, en términos reales, en términos genuinos, pero aún ellos necesitan dirección. Ve al versículo 5. El sabio oirá y crecerá en conocimiento. En el Antiguo Testamento la palabra oír no solamente tiene la implicación de percibir de manera auditiva las vibraciones o las ondas que alguien produce al hablar. La palabra oír implica una disposición, incluso un movimiento físico de acercarse al interlocutor con el propósito de entender con claridad el mensaje que está dando y actuar en consecuencia después de recibir ese mensaje. Eso es oír en términos bíblicos. Es acercarse, entender con claridad el mensaje y actuar en coordinación con ese mensaje. En otras palabras, implica el acto de creer lo que el interlocutor está diciendo. Cuando Dios dice, el sabio oirá y crecerá en conocimiento, implica que va a crecer en su patrón de obediencia al Señor. Y al mismo tiempo, versículo 5, en primera parte, va a seguir conociendo a Dios. Misma palabra que aparece en el versículo 4, seguir conociendo a Dios. Y observe la segunda parte del versículo 5. Y el inteligente adquirirá habilidad. La palabra habilidad es un término marítimo. Y este término marítimo ilustra la vela de un barco que es llevada y empujada en la dirección apropiada de acuerdo a la dirección del timón. Lo que la palabra de Dios hace, lo que el temor de Dios hace es dar una dirección correcta a nuestra vida. ¿Te has hecho la pregunta, no sé qué dirección tomar ante estas opciones que tengo? Dios te da sabiduría, Dios te capacita, Dios te hace hábil para que sepas cuál es la dirección que debes tomar. Ahora, esto no sucede por arte de magia. El versículo 5 está después del versículo 4, y está después del versículo 3, y está después del versículo 2. ¿Y con qué empezó el versículo 2?
tu carácter, y después tu mente, y después tu conducta. Y las decisiones forman parte de los tres, la combinación de los tres. ¿Qué puede lograr esto? Solo la palabra de Dios, solo el temor a Dios puede hacer esta transformación. Sexta bendición, versículo 6. Sexta bendición. Para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor de Jehová también te capacita para entender su palabra. El temor de Jehová te capacita para entender su palabra. El necio no entiende la palabra de Dios. El simple no entiende la palabra de Dios, simplemente porque el Espíritu de Dios no lo ha capacitado. En el contexto ya hemos dicho que es Dios mismo el que nos capacita para entender su palabra, ¿no es así? Y este texto, versículo 6, simplemente reafirma esta ilustración. Dice, para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. En el contexto de Proverbios se refiere a todo lo que va a ser dicho posteriormente. Capítulos 23 y 24 de Proverbios hablan de los dichos de los sabios, 30 dichos que los sabios dicen, contemporáneos posiblemente de Salomón. Pero de manera más amplia, tiendo a interpretar esta expresión como una capacidad especial de Dios para entender su palabra. Pero otra vez, escuchen esto. El versículo 6 está después del versículo 2 y todo lo que hay entre ellos. Para que yo pueda entender la palabra de Dios, primero necesito una transformación de mi corazón, segundo una transformación de mi mente, tercero una transformación de mi conducta. Y la combinación de esto me lleva a la posibilidad de entender la palabra de Dios. De otra manera no puedo. Esa es la razón por la que Pablo dice, 1 Corintios 2, el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque su corazón no está vivo, él está muerto y necesita la transformación de Dios para que pueda entenderlo. Finalmente, versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Este es el texto central de todo el libro de Proverbios. Una expresión que no aparece por primera vez aquí en Proverbios, pero que es central para la vida del pueblo de Dios. Dice el versículo 7, el temor de Yahweh es el principio del conocimiento, dice en hebreo. Del conocimiento. Ahora, conocimiento es sinónimo de sabiduría en Proverbios. El temor de Yahweh es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Observe el contraste. El sabio teme a Dios, versículos 2 al 6. El sabio teme a Dios, versículos 2 al 6. ¿Qué es lo que hace el necio? Versículos 6 y 7, última parte. Los necios desprecian, consideran como inútil y absurdo el hecho de invertir cualquier mínima cantidad de tiempo en el estudio bíblico. Ese es el necio. El necio es una persona endurecida en su mente, una persona que entendió la verdad y porque la entiende se resiste a ella y dice eso es absurdo, eso es tonto, eso es para personas que no tienen carácter. Es la misma expresión que Pablo da en Romanos 1 del 18 en adelante. El necio, en su injusticia, por amor a su pecado, se resiste a la palabra de Dios y la rechaza, la suprime. Esa expresión que Pablo usa, la suprime, es con todas sus fuerzas está tratando de que la palabra de Dios no avance. Y esto es lo que pasa en la sociedad. Los necios desprecian la palabra de Dios, desprecian, dice ahí, la sabiduría y la instrucción. Pero el punto central es, ¿qué es el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Jehová? Algunas versiones, posiblemente la Biblia de las Américas o la Reina Valera, dicen una anotación después de la palabra temor, dice reverencia. Yo no sé ustedes, pero eso me deja a mí con la misma duda. ¿Qué es eso? Reverencia, temor. ¿A qué se está refiriendo Salomón con esta expresión? Bueno, la palabra temor se entiende principalmente como un temor, como una obediencia consagrada. Una obediencia consagrada. Incluye el acto de adoración, pero no solo se queda allí. El temor de Dios descrito aquí es una adoración que se ve manifestada en todo lo que nosotros somos. La adoración a Dios se expresa en todo lo que nosotros somos. Temer a Dios implica que todo lo que tú eres, voluntad, palabras, pensamientos, deseos, intenciones, planificaciones, objetivos, todo lo que tú eres, todo lo que tú haces,
está orientado a un solo propósito. Y ese propósito es honrar a Dios, adorar a Dios con todo lo que haces. La expresión que Pablo utiliza, 1 Corintios 10:31, todo lo que hagas, ya sea comer o beber, hazlo para la gloria de Dios. Piensa en esto, cosas tan simples. Atarte los zapatos para la gloria de Dios. Oye, pero eso es una cosa tan común. Bueno, Dios dice, el que teme a Dios hace todo para su gloria. ¿Lo puedes hacer para la gloria de Dios? Manejar para la gloria de Dios. Yo sé que aquí en la Ciudad de México es difícil manejar para la gloria de Dios. Pero hermanos, es posible. Es posible. Pasar por alto, no pasarse un alto, pasar por alto los sucesos en la avenida, en la carretera. ¿Es posible? Es posible. Perdonar. ¿Es posible? Sí, perdonar en términos bíblicos. No perdonar al estilo mexicano. Te perdono, pero no se me olvida. Eso no existe en la Biblia. Ser agradecidos genuinamente. ¿Sabe qué? Todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que deseamos, si lo hacemos para la gloria de Dios, entonces, y solo entonces, estamos temiendo a Dios. Quiero terminar esto con la expresión que Moisés usa para instruir al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10, donde Moisés utiliza la misma expresión de temor a Dios, pero observe cómo lo explica, cómo lo define. Deuteronomio capítulo 10. Versículo 10 en adelante. Moisés está dando testimonio de lo que sucedió cuando él estaba en el monte Sinaí en la presencia de Dios. 10:10. Me quedé en el monte 40 días y 40 noches como la primera vez, y Jehová me escuchó también esta vez, y Jehová no quiso destruirte. Entonces me dijo Jehová, levántate, continúa tu marcha al frente del pueblo para que entren y tomen posesión de la tierra que yo juré a sus padres que les daría. Y ahora Israel, escuchen bien esta pregunta, ¿qué requiere de ti Jehová tu Dios, sino que temas a Jehová tu Dios? Escuche bien y preste atención a la lista que da. Que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. ¿Qué es temer a Dios? ¿En qué consiste? ¿Cómo se ve de manera práctica temer a Dios? Versículo 12. Andar en todos sus caminos. Obediencia consagrada. Obediencia consagrada. Versículo 12. Que lo ames. Una dedicación, una lealtad plena al Señor. Dios no comparte tu corazón con otro ídolo. O eres de Dios o no eres. Una lealtad absoluta. Dice, y que sirvas a Jehová tu Dios. Un servicio pleno, genuino. ¿Cómo lo explica? Que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cuál es el mandamiento más importante en el contexto de Deuteronomio? Deuteronomio 6:5. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y eso se está reflejando aquí en el sentido de cómo amo a Dios por sobre todas las cosas. Sírvelo, que Él sea tu único Dios. Haz un servicio genuino con todo lo que tú eres para el bienestar del pueblo del Señor. Versículo 13. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Escuche cómo Moisés está repitiendo la palabra de Dios en términos de diferentes sinónimos. El versículo 12 habla de los caminos del Señor, el versículo 3 habla de los mandamientos del Señor y habla de los estatutos. Esto simplemente es un énfasis. Ama a Dios en todas las áreas de tu vida, en todo lo que tú pienses, en todo lo que tú digas, en todas tus relaciones. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Pero es que este ha sido mi amigo de toda mi vida, crecimos desde chamacos con él y hemos estado juntos por todo el tiempo. Dice que es cristiano, que es ateo, pero es un buen amigo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, y eso implica terminar una relación incluso que es un estorbo para tu crecimiento espiritual y tu conocimiento de Dios. El que ama al mundo, Santiago 4, versículos del 1 al 4, el que ama al mundo, ¿sabe qué es? Enemigo de Dios. Así de simple, no lo digo yo, lo dice Dios. O amas a Dios o amas tus amistades que te alejan de Dios. Las malas compañías, Pablo le dice a los corintios, las malas compañías que hacen, corrompen, destruyen, llevan a la pudrición las buenas costumbres.
No puedes decir que tu mejor amigo es un incrédulo. Eso es una contradicción. No es posible. No puedes decir que tu mejor amigo es alguien que está lejos, fuera más bien de tu iglesia. La amistad sólida debe de darse en el interior de la iglesia. Ahora, ese solo es un área de aplicación. Si hay un joven, una señorita que quiere casarse, no pienses que vas a convertir a un incrédulo una vez que estés casado. Esa es la mentira más grande que Satanás quiere que creas. No, es que el Señor lo va a traer a sus pies una vez que estemos casados, voy a orar por él. ¿Sabes qué? Mejor ora que Dios quite ese deseo en tu corazón de transformarlo. ¿Por qué? Porque tú no puedes transformar a nadie. ¿Qué es lo que hacían los fariseos? Pretendían transformar a las personas. ¿Y qué es lo que hacían? La sentencia del Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas. Los hacen 2 veces más hijos de Satanás que ellos. Yo no puedo transformar a nadie. Si yo no me puedo transformar a mí mismo, ¿cómo voy a transformar a alguien más? Más bien hay que pedirle al Señor que nos transforme nuestro deseo para que honremos, adoremos genuinamente al Señor con mis emociones, mis deseos en todo lo que haga. Hermanos, esto tiene implicaciones muy, muy importantes. Amar a Dios, temer a Dios implica amarlo por sobre todas las cosas. Tus deseos, tus planes, tus objetivos, tus metas, tu sentido de realización, tus amistades, todo lo que tú eres. Amar a Dios implica incluso renunciar a tu propia vida. Ese es el concepto del discípulo. Renuncia a quien tú eres. Y en la medida en la que hacemos esto de forma progresiva, conocemos mejor a Dios, lo amamos más y estamos dispuestos a recibir de Él lo que Él desee darnos. Señor, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por esta exhortación que hemos recibido. Y Dios, yo te ruego que en tu bondad animes los corazones de mis hermanos. Anímalos, consuélalos, Padre, a los que están en un periodo de prueba, un periodo de circunstancias complejas. Tú lo entiendes mejor que nadie, puesto que Cristo, siendo hombre, entendió todos los problemas por los que atravesamos. Te ruego, Padre, que también a los que están desanimados, tú los alientes, tú los convenzas de la necesidad que tienen de orar, tomar sus Biblias, leer tu palabra, memorizarla, meditar en ella. A los que están de ociosos, Padre, que piensan que saben todo, que piensan que tienen un nivel de santidad superior a los demás, humíllalos, Señor. Ayúdales para ver que, al igual que cualquiera de nosotros, somos esclavos inútiles, que ni siquiera podemos hacer bien aquello que tú nos has ordenado hacer. Te ruego por esta iglesia, Señor, que tú la fortalezcas, tú la animes, tú la sigas sosteniendo. Te agradezco por el liderazgo de David y los hermanos que sirven a su alrededor. Te pedimos que tú los guardes, Señor, protégelos en santidad, protégelos en obediencia, que no haya ningún tipo de descalificación en sus vidas para el ministerio y que su servicio sea genuino, Padre. No para recibir el aplauso de la gente, no para recibir el reconocimiento, sino para que tú seas glorificado a través de cada una de sus vidas. Te agradezco, Padre, por este privilegio de estar con estos queridos hermanos. Te ruego que en tu bondad nos guardes y nos permitas honrarte, adorarte, temerte en todas las áreas de nuestra vida durante todo el tiempo que nos permitas en este mundo. Oramos en el bendito, glorioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Salvador, Consolador, Redentor, Cristo Jesús. Amén.